Muy buenas tardes a todas. Muy buenas tardes, señora viceministra Grecia Rojas. Muy buenas tardes a todas nuevamente, compañeras. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este diálogo Avances y retos en la implementación de recomendaciones internacionales para garantizar los derechos de las mujeres lesbianas. Esto es un diálogo, en realidad, que vamos a trabajar también en el marco del Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de Latinoamérica y el Caribe, que se celebra el día de mañana, 13 de octubre, ¿no? El día de hoy, en realidad, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de nuestra dirección, la Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación, así como de las demás direcciones de promoción y protección de los derechos de las mujeres, la dirección de línea de nuestra dirección, y sobre todo la mesa de trabajo para promover los derechos de las lesbianas. En realidad estamos con el objetivo de aportar a la implementación y a las recomendaciones internacionales para garantizar los derechos de las mujeres lesbianas. Estamos organizando este evento muy importante para todas. Voy a dar el pase en ese sentido para dar la bienvenida o el saludo de bienvenida a nuestra señora viceministra, la doctora Grecia Rojas Ortiz. Viceministra, bienvenida. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Sean bienvenidas, queridas compañeras, a esta reunión conmemorando el Día de las Rebeldías Lésbicas. Ustedes saben que desde el año 1987, ya un buen tiempo atrás, el calendario internacional feminista ha destinado esta fecha para conmemorar el Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de Latinoamérica y el Caribe. Es durante el primer encuentro lésbico feminista de América Latina y el Caribe, la ESLAC, en México, se aprobó esta conmemoración en esta fecha en especial como símbolo de la capacidad de articular los diversos esfuerzos de las mujeres lesbianas con el movimiento social de todas las Américas. También, como es de su conocimiento, el tercer plan de derechos humanos, al igual que sus antecesores, sus documentos antecesores, reconoce los derechos y la plena ciudadanía de las personas integrantes de la comunidad LGTBI y también los reconoce como grupo de especial protección y de especial vulnerabilidad. Este año, como ustedes ya deben haberse informado, estamos iniciando la elaboración de la Política Nacional de Derechos Humanos y esperamos poder avanzar más para garantizar los derechos y la ciudadanía de todas las mujeres en nuestro país y en especial de las lesbianas. Esto es importante, remarco importante porque un hito importante porque nos va a permitir seguir elaborando y teniendo y aprobando esta arquitectura normativa y de políticas dentro de la estructura del Estado para tener una mejor garantía de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se institucionalizó ya en 1916 un espacio de convergencia y de diálogo directo entre las organizaciones reunidas a través de la mesa de trabajo para promover los derechos de las lesbianas. Pronto este espacio crecerá porque daremos oficialmente la bienvenida a dos organizaciones más que se sumarán en el cumplimiento de sus funciones, así como para afinar también, para contribuir en afinar la agenda pendiente para este nuevo quinquenio de gestión gubernamental. Esto es sumamente importante porque debemos ahora, al inicio de este gobierno, poder señalar claramente qué es lo que esperamos lograr hacia el periodo, al término de este quinquenio. También creo que es importante recordar que en el 2019 reconocimos como problema público la discriminación estructural que vivimos las mujeres y aprobamos la Política Nacional de Igualdad de Género, que reconoce la orientación sexual, la identidad de género y las expresiones de género como factores que complejizan e intensifican la discriminación estructural que vivimos las mujeres en nuestra diversidad, en nuestra amplia y profunda diversidad. Si bien podemos señalar con estas pequeño resumen que les he hecho, que el Estado peruano, a través de sus diferentes instituciones públicas, hemos avanzado y hemos generado espacios, políticas y protocolos para mejorar los servicios, sin embargo, debemos advertir que aún siguen pendientes
importantes desafíos para garantizar plenamente y de manera efectiva el ejercicio de los derechos de las lesbianas, los cuales obviamente marcan la agenda de la mesa que hice mención hace unos instantes. Es por ello que hoy, a través de esta actividad denominada Mesa de Diálogo, Avances y Retos en la Implementación de Recomendaciones Internacionales para garantizar los derechos de las mujeres lesbianas, buscamos fortalecer la respuesta del Estado, identificando una agenda de trabajo común, consensuada, con cada una de ustedes, con cada una de las representantes de las organizaciones que conforman la mesa y otras que desean ser parte de la misma. Tengo la plena seguridad que el desarrollo de esta reunión logrará el propósito al cual fue diseñada por todas y por cada una de las integrantes de la mesa y por las representantes del Ministerio de la Mujer que están dentro de este espacio de convergencia y de diálogo. En esa medida, y con estas breves palabras, doy aperturada a la sesión de hoy y permítanme darles una felicitación por este día. Y esta es una manera sencilla, pero creo que muy significativa de conmemorar el Día de las Rebeldías Lésbicas. Muchísimas gracias y sigamos trabajando y sigamos adelante. Muchísimas gracias, señora viceministra, por sus palabras. Voy a presentarles un poco la metodología que queremos el día de hoy trabajar. Vamos a hacer un análisis de la situación de las lesbianas desde la sociedad civil. Para eso, en realidad, hemos invitado a dos compañeras de LIF, Marisabel Sedano y Gabriela Zabaleta, también de la Asociación Civil Más Igualdad. Pero también trabajaremos los avances y retos respecto a la implementación y recomendaciones internacionales sobre los derechos de las mujeres lesbianas. Aquí estaremos contando con la participación de Romy Tincopa, directora de Asuntos Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también con Alejandro Sacco, director ejecutivo de la Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud. También tendremos 2 rondas de intervenciones, sobre todo con compañeras de la mesa de trabajo para promover los derechos de las lesbianas, con Ruth Ramos, Isabela Ruiz, y también en la segunda ronda contaremos con Cecilia Sarabia, directora de Registro de Identidad de RENIEC, y Eduardo Rodríguez, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y finalmente contaremos con la participación de la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien dará las conclusiones y palabras de cierre de este gran evento. Vamos a agradecer, este es un evento bastante participativo, por lo que me van a disculpar por los tiempos, así que vamos a estar seguramente llamando para concluirlos rápidamente. Vamos a iniciar entonces, son las 4:17, con las disculpas del caso en este retraso, pero queríamos que estemos todas en este evento, ¿no? Vamos a iniciar entonces el análisis de la situación de las lesbianas desde la sociedad civil, desde la mirada de la sociedad civil, a cargo de nuestras compañeras de lesbianas independientes, feministas y socialistas LIF, y también de las compañeras de la Asociación Civil Más Igualdad. Bienvenidas. Marisabel Sedano, empezamos contigo. Qué gusto verte. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas, todos, todes? En primer lugar, quería señalar que mi exposición va a colocar en este evento cuáles son las obligaciones que tiene el Estado peruano para con las lesbianas en materia de derechos humanos, según la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. Cuando la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer se aprobó a nivel de la Asamblea de Naciones Unidas, cuando el Estado peruano la ratifica y se convierte en parte del ordenamiento jurídico peruano con rango constitucional, fuente de interpretación no solamente de los derechos que tenemos la diversidad de mujeres, sino las obligaciones que tiene el Estado, pues eran los años 80, ¿no? Y en ese momento, cuando se pensaba en el sujeto de protección frente a la discriminación de parte de Naciones Unidas,
se pensaba básicamente en las mujeres heterosexuales, en las mujeres cisgénero, y cuando se hablaba de la igualdad y no discriminación, se hablaba de la mujer en igualdad con un hombre, con un varón, ¿no? Entonces la idea era igualar a las mujeres en los derechos que ya tenían los hombres, o más adelante, evolucionando, era, y lo sigue siendo, ¿no? Darles igualdad respetando las diferencias que existen, inclusive para poder no caer en discriminación o en perjuicio por tratar de igualar, por ejemplo, a una mujer y a un hombre con respecto a un embarazo, ¿no? Porque, por ejemplo, el derecho al aborto legal es un derecho básicamente de quienes procrean, de las mujeres, ¿no? De las lesbianas, de los trans masculinos, pero no de los hombres, ¿no? Sin embargo, la gran pregunta que nos hacemos las lesbianas a nivel de todo el mundo es si la Convención Preliminar, toda forma de discriminación contra las mujeres, nos protege, ¿no? La misma pregunta que se hacen las personas trans, las personas bisexuales, etcétera, ¿no? Y esto no era tan obvio, porque los movimientos antiderechos, los movimientos reaccionarios, que también estaban dentro del comité que tiene que supervisar el cumplimiento de la convención, el comité CEDAW, ¿no? Y en la Asamblea de Naciones Unidas y en diferentes partes del mundo, pues decían que no, que la CEDAW solo protegía a un tipo de mujer, ¿no? Esto se quedó desvirtuado absolutamente en el año 2010, cuando el comité CEDAW, el comité de expertos y expertas de la CEDAW, adopta una recomendación general para todos los estados partes de cumplimiento obligatorio, que es la recomendación general número 28, ¿no? En octubre del 2010. Y en esa ocasión, lo que dice es que la convención va a proteger frente a la discriminación y va a garantizar, los estados deben garantizar la igualdad de las mujeres frente a múltiples y simultáneas discriminaciones, contemplando la orientación sexual y la identidad de género como parte de esa igualdad que se quiere a través de las políticas públicas de igualdad para las mujeres. Entonces, aquí cabe la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué la protección de las lesbianas tiene que estar a cargo de la política de derechos humanos y no puede a su vez estar a cargo de la política de igualdad de género en el país? Si uno revisa en el Perú, ¿no? El reconocimiento de titular de derechos de las políticas públicas de los LGBTIQ, incluidas las lesbianas, está en la política de derechos humanos, pero no está en la política de igualdad de género, ¿no? ¿Por qué? Y aquí la hipótesis política es la siguiente, y es que no se quiere preservar la cuestión de género para el binario hombre-mujer, cisgénero y heterosexual. Eso es lo que no transan los antiderechos, los reaccionarios, los fascistas, ¿no? Entonces, bueno, en derechos humanos, población vulnerable, ahí que vaya, ¿no? Pero allí hay una falta del Estado peruano, porque además, cuando se habla de la política de derechos humanos, en el último plan de derechos humanos, no hay un solo servicio para las lesbianas, un solo servicio. Ha avanzado un poquito el reconocimiento de la mujer trans o de la persona trans, ¿no? Bueno, por lo menos se le va a garantizar, se le reconoce el derecho a la identidad y el servicio de defensa pública para hacer su cambio de identidad de género o de sexo. Pero a nosotras no hay nada en el último plan. Lo habrá en la política que se tiene que empezar a diseñar a partir bueno, que ya se está empezando a coordinar para diseñar, porque ya el plan de derechos humanos termina este año. Y en la política de igualdad de género, ¿hay servicios para las lesbianas? No hay ni un solo servicio para las personas LGBTQ. Que puedan haber servicios que también nos atañen, por supuesto, porque derecho a la educación sexual integral está
el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva está, el derecho al aborto terapéutico o a la OE está en la política de igualdad de género, pero expresamente se sostiene, se encuentra algo que hable de las lesbianas. Entonces, en los minutos que me quedan, solamente decirles, la lucha de las lesbianas en el mundo hizo que, incluido el Perú, hizo que la sociedad civil lésbico-feminista empiece a presentar reportes alternativos al Comité CEDAW cuando se examinaban a los estados. El 2007 le tocó ser examinado al Estado peruano y presentamos un reporte alternativo exigiendo recomendaciones específicas para las lesbianas. En el 2007, antes de la recomendación general número 28 que he mencionado. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues simplemente cuando aprobaron medidas, 2 medidas, ¿no? Tanto para las mujeres indígenas como las mujeres afro y para la minoría de mujeres, se nos llamó no lesbianas expresamente en ese momento, minority women, ¿no? Mujeres de la minoría, ¿no? Se aprobaron 2 cosas, le dijeron al Estado peruano como parte de las políticas de igualdad de género que debían hacer, o de igualdad para las mujeres. Una era data, producir información estadística, y 2, garantizar acceso a la justicia. Y en las 2 cosas, si solamente nos fijamos en eso, ¿no? Porque nuevamente el Estado peruano fue examinado en 2014, y nuevamente se repite estas recomendaciones, en la encuesta de LGBTQ+ del INEI, se subsume a la identidad lesbiana dentro de lo que es la categoría homosexualidad en general. Y miren, ustedes mismas, señoras del MIM, que estamos acá con aliadas, con amigas, compañeras de lucha, ¿no? Dentro del Estado, ¿no? Tienen que corregir algo. Ustedes tienen una guía para atender en los centros de emergencia mujer donde se dice que tenemos derecho las lesbianas también a atendernos. Sin embargo, ya de eso hablará la articulación de lesbianas feministas de Lima con su excelente investigación sobre lo que pasa en los SEMS. Si uno va en ejercicio de transparencia activa y directa a la web y ve las estadísticas de cuántas personas han sido atendidas en los SEMS, cuántas lesbianas, personas LGBTQ+ y lesbianas, uno no va a encontrar la data porque simplemente lo que hacen es se subsume nuevamente dentro de la homosexualidad y dentro del binario hombre y mujer. Y además con esas categorías, hombre y mujer. Entonces yo no sé cuántas lesbianas han sido atendidas por el Centro de Emergencia Mujer si voy a la data, ¿no? Y luego también tenemos que en materia de acceso a la justicia, pues no necesariamente el trabajo de los SEM está garantizando el acceso a la justicia de las mujeres lesbianas o de las lesbianas. Y en el caso de la defensa pública del Ministerio de Justicia, es meritorio que el Ministerio de Justicia haya colocado en la agenda del Consejo Nacional contra la Discriminación la problemática de las mujeres lesbianas que forman familias en el extranjero y aquí en el Perú, pero sobre todo la problemática de las que forman en el extranjero, se casan afuera, tienen hijos afuera y son titulares de derecho a la familia y los que se derivan del matrimonio y como la filiación, por ejemplo, ¿no? Y cuando vienen a su país, simplemente ya no tienen vínculos iguales, legales, las 2 mamás. Es el caso de Darlene, Jenny y Daki, una familia que está luchando hace más de 5 años en el Poder Judicial para que RENIEC le otorgue un DNI que le ofreció y que no cumplió en darle, donde reconozca a sus 2 mamás. Simplemente ahí la Dirección de Migraciones en ese momento tenía a su cargo el registro de personas, de hijos de peruanas y peruanos nacidos en el extranjero, y le dio un acta reconociendo a las 2 mamás, a Darlene y Jenny, y a su hijo Daki con los apellidos de las 2 mamás. Cuando fuimos a RENIEC, ahí RENIEC no aceptó ese documento. Y luego de haber ofrecido que sí iba a reconocer en el DNI de Daki a la espalda a la otra mamá, a la mamá número 2, a Jenny, finalmente pone la resolución de la Dirección de Migraciones y nada más. La propia Jenny ha ido a RENIEC a buscar una copia de una partida y no la ha obtenido porque la propia RENIEC no reconoce la validez de esa resolución de migraciones, ¿no?
Entonces, Isabel, aquí hay un discúlpame, tema. te pido en ¿Tiempo? un minuto, sí, porque ya estamos fuera Sí, de... no te preocupes. Gracias. Entonces, acá hay una agenda para relaciones exteriores, una agenda para el MIM con, con el viceministerio, no solo de la mujer, sino de poblaciones vulnerables, porque también es una política de la infancia, ¿no? Entonces, hay que garantizar y hay que seguir luchando para que podamos tener una recomendación general de los derechos de las lesbianas que sea adoptada por el Comité CEDAW, para que quede claro qué tienen que hacer todos los poderes del Estado, entidades constitucionalmente autónomas y también, por supuesto, sectores tan importantes como educación, trabajo y salud, ¿no? Aquí está Alexandro Sacco, ¿no? Y él probablemente no lo sepa porque no estaba en el año en el que las lesbianas colocaron en la agenda del Ministerio de Salud la necesidad de un protocolo de atención especial para las lesbianas en los servicios de salud sexual y reproductiva para no recibir un trato degradante, humillante, que cause sufrimiento innecesario, porque se nos asume con prácticas sexuales heterosexuales o cisgénero cuando somos una identidad política y una vivencia, existencia particular con nuestras propias problemáticas. Termino diciendo hoy, 13 de octubre, Día de las Rebeldías Lésbicas, feministas, que somos más que mujeres que aman a otras mujeres. Eso podrá sonar muy bonito para el verso, para el romanticismo, para el mercado. Nosotras somos mujeres que constituimos nuestra existencia en base a afectividades que, pues, gustan de no solamente amar a otras mujeres, sino de construir nuestras familias, nuestra vida, por orientación y también por decisión. Y eso es importante, ¿no? Y eso es castigado. Y mientras no se enseñe en la escuela que las lesbianas no son una normalidad de las mujeres en general y que no tiene nada de malo no querer estar con un hombre ni hacer una vida con un hombre, puede gustarme inclusive, pero no lo quiero hacer, ¿no? Eso nunca va a haber una política pública real, efectiva para nosotras, y la sociedad va a seguir organizándose en un modelo que lo único que hace es alimentar un modelo económico neoliberal, capitalista, patriarcal, colonial, anclado en siglos de explotación y dominación, que hoy, también 12 de octubre, y mañana, 13 de octubre, se relacionan. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Disculpen que me haya tomado más tiempo, pero también hay que hacer uso del derecho al tiempo, que pocos eventos como este se dan y no era justo 5 minutos para nosotras las lesbianas. Es verdad, María Isabel, a mí me encantó tu intervención y muchísimas gracias. Ahí tus amigas también están apoyándote. Vamos a pasar entonces ahora con Gabriela Zabaleta, de la Asociación Civil Más Igualdad. Bienvenida, Gabriela. Voy a decir que son 5 minutos, pero siempre hay cosas que decir. Gracias, bienvenida, Gabriela. Gracias, Lidia. Muchas gracias por la invitación y en general por la iniciativa de hacer este evento. Yo voy a hacer una intervención sobre la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo esta se relaciona a los derechos de las lesbianas, a los derechos de las familias homoparentales y en general a la situación de desprotección que todavía seguimos viviendo en nuestro país. En términos muy concretos, hubo una necesidad de países dentro de nuestra región, la región latinoamericana, en la que se le pedía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya venía siguiendo una trayectoria de reconocimiento de derechos de parejas del mismo sexo y personas LGBTIQ en relación a los litigios que entablaban contra los estados que les discriminan, que vulneran sus derechos y que incurren en responsabilidades internacionales. Y se solicitó una opinión de la Corte para que interprete la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que rige todo nuestro sistema interamericano de derechos humanos, sobre dos temas en específico: la identidad de género, el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, y los derechos, entre comillas, patrimoniales de las parejas del mismo sexo en los países de América Latina. Y en el año 2017,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio la opinión consultiva 2417, en la que se titula Identidad de Género, Igualdad y No Discriminación a Parejas del Mismo Sexo, en la que en el tema de identidad de género, la Corte le dice a los estados que según la Convención Americana de Derechos Humanos tienen la obligación de disponer procedimientos administrativos no patologizantes para el reconocimiento de la identidad de género. Y en el tema específico de las parejas del mismo sexo, la Corte Interamericana interpreta que no solamente tenemos derechos patrimoniales, sino que tenemos una serie de derechos que se equiparan en total igualdad con todos los derechos de una pareja del sexo opuesto, en todo este sistema heteronormativo sobre el cual se construye la visión de familia, la visión de pareja, la visión de sociedad que rige en nuestros países, entre ellos el Perú. Entonces la Corte lo que le dice, lo que la Corte interpreta, y esto es vinculante a todos los países, incluyendo al Perú, es que los derechos patrimoniales no son los únicos derechos a los que están los estados obligados a otorgar la misma protección, sino que también incluye a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos y todos aquellos que ya estén garantizados para las parejas heterosexuales. Que la forma más eficaz de proteger a las parejas del mismo sexo es extender en los estados todas las protecciones que ya tienen y todo el reconocimiento legal que ya existe. Eso quiere decir que si en el Perú existe la unión de hecho y en el Perú existe el matrimonio civil, tiene que ser extendido a las parejas del mismo sexo con los mismos nombres y los mismos derechos. No debe crearse figuras nuevas como la unión civil. Que la falta de consenso no significa que sea justificación para limitar nuestros derechos. Que no se protege a un solo tipo de familia, sino a todas las familias en toda su diversidad, y no es aceptable interpretar la convención para excluirnos de los derechos que están reconocidos en ellas. Y que ya sea unión de hecho o matrimonio, todas las figuras existentes en los estados deben estar garantizadas en igualdad de condiciones para las parejas del mismo sexo. Entonces, esta opinión consultiva que la Corte emite en el 2017 es tan fundamental y es tan importante para la situación de las parejas del mismo sexo, entre ellas la situación de las parejas de lesbianas, mujeres bisexuales y en general mujeres o personas de género no binario, que ya ha sido utilizada en este país, en el Perú, por el Poder Judicial. Vemos que a pesar de que no muchas instituciones aparentemente conocen la existencia y conocen la relevancia, y más aún conocen la obligación de aplicar esta opinión consultiva a todos los temas jurídicos y todos los temas de pareja y todos los temas de personas LGBT en nuestro país, viene siendo únicamente el Poder Judicial la institución que acoge su obligación de incluir esta opinión consultiva en su trabajo cotidiano. Por ejemplo, en el caso de la sentencia en primera instancia del matrimonio de Susel Paredes con Gracia Aljovín, realizado en los Estados Unidos, y en el que ellas intentan que el RENIEC registre su matrimonio efectuado en un país en el extranjero, válidamente realizado, y que su estado civil en el Perú sea de casadas, porque en otro lugar, en un país donde ellas pudieron contraer matrimonio, ellas son casadas, y en el Perú debería poderse registrar lo mismo. En ese caso, el RENIEC no les dio la razón. La Procuraduría del RENIEC, cuando el Poder Judicial le pide sus descargos a la Procuraduría del RENIEC, la Procuraduría del RENIEC responde que no se puede registrar en función a ideas personales. O sea, como si el matrimonio, como si la convivencia, la vida en pareja, fuera una idea personal y no fuera un derecho fundamental internacionalmente reconocido. Entonces vemos que en muchos casos esto está sucediendo y que el Poder Judicial está incorporando los conceptos de la opinión consultiva en las sentencias que emite.
en primera, en segunda instancia, y así está llegando al Tribunal Constitucional, y lo que esperamos es que el Tribunal Constitucional también tenga bien tomar la responsabilidad que tiene de emitir sus pronunciamientos, incluyendo la opinión consultiva, e incluso lo que debería suceder es que de oficio el Tribunal Constitucional debería dar una interpretación o una resolución en la que diga que efectivamente la opinión consultiva es vinculante para todo efecto en nuestro país, que no podemos seguir tomándola como si fuera algo electivo, como si fuera un instrumento que los jueces o los funcionarios del gobierno, del Poder Ejecutivo, de los poderes del Estado, pueden tomar o dejar según su conveniencia o según su ánimo. Es un instrumento obligatorio que tiene que ser reconocido en todo nuestro país y que debería ser la principal puerta de entrada para el reconocimiento en igualdad de derechos para todas las parejas del mismo sexo en el Perú, ya sean las que vivimos en este país o las que emigraron a otro país, se casaron en otro país y quieren que en su país se registre la realidad como es, que es la de que son personas casadas, que son personas que tienen hijos, que son personas que tienen familia, y que cuando vienen a nuestro país, cuando regresan a nuestro país, están teniendo toda una serie de obstáculos para que su maternidad sea reconocida, como en el caso de Jenny Darling, como en otros casos que estamos desde Más Igualdad acompañando, en el que tenemos que hacer hasta reuniones con los consulados de otros países para que se pueda establecer mecanismos en el cual las madres no pierdan los derechos sobre sus hijos. Y eso es algo discriminatorio porque en ninguna otra pareja esto sucede, o en ningún otro caso de maternidad sucede. Solamente sucede cuando se trata de madres lesbianas o madres en pareja del mismo sexo. Entonces, consideramos que debe hacerse un trabajo en conjunto entre el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para acoger los contenidos de la opinión consultiva y mejorar la situación de las parejas del mismo sexo y de las parejas lesbianas en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, y sobre todo por apoyarnos en los tiempos también. Te agradezco. Vamos a pasar entonces agradeciendo la intervención de nuestras compañeras del LIF y de la Asociación Civil Más Igualdad. Pasamos a la intervención de avances y retos respecto a la implementación y recomendaciones internacionales sobre los derechos de las mujeres lesbianas. El día de hoy contamos con la presencia de Romy Tincopa, ella es directora para Asuntos Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quien le vamos a dar 5 minutos para su intervención. Bienvenida, Romy. Sí, hola. Gracias, Lidia. Sí, buenas tardes con todos y todes. Quiero en primer lugar agradecer por invitarme a participar de este interesante e importante diálogo, ¿no?, que busca el garantizar los derechos de las mujeres lesbianas. Haré una muy breve intervención sobre lo que se viene haciendo a nivel internacional, a nivel tanto regional como de las Naciones Unidas, por ejemplo, en esta temática, ¿no? De manera general, creo que han habido algunos avances, ¿no? Que se han dado avances, que hay países que han ido mucho más adelante que otros y que las organizaciones internacionales están cada vez más comprometidas con la búsqueda del reconocimiento de los derechos de las personas en general LGTBI, ¿no? Sin embargo, también hay que reconocer que todavía hay mucho más por hacer, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, a nivel de OEA, de la Organización de los Estados Americanos, en febrero, por ejemplo, del 2020,
se lanzó una guía para facilitar el acceso de las personas LGTBI en las armas y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Creo que este documento es un documento muy importante, ¿no? Que llama a los estados a que garantice los derechos de las personas LGTBI en general, ¿no? Y les dé mayores facilidades, ¿no? Y también para que disfruten de todos los derechos y de el acceso de las oportunidades, al igual que el resto de los ciudadanos, ¿no? Creo que en este aspecto la Organización de Estados Americanos hizo un trabajo importante, ¿no? Con el apoyo de todos, ¿no? Pero bueno, es un documento que lo presenta a los estados para que los estados lo implementen. Lamentablemente a veces pasa que no todos los estados implementan los documentos que a veces se trabaja a nivel de las organizaciones internacionales, ¿no? En esta misma línea, en la parte también real, en el 2018, por ejemplo, hubo un documento también, fue un informe sobre los avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI en las Américas. También fue un documento hecho por la OEA, ¿no? Donde tiene un buen diagnóstico de lo que realmente pasa en los países de la región, ¿no? Y cómo enfrentan esta temática, y tiene una serie de recomendaciones importantes que creo que si realmente los países lo implementarían, estaríamos mucho más avanzados en el conocimiento de estos derechos, ¿no? Bueno, la CIDH ha hecho también un trabajo extraordinario en los últimos años sobre esta temática. En el 2020 también, durante la pandemia, hizo todo un llamado que los derechos de las personas lesbianas y LGTBI en general sean respetados durante la pandemia y también tengan acceso a todos los servicios de salud. A nivel de las Naciones Unidas, en el marco del Consejo de Derechos Humanos, propusieron el establecimiento de un experto independiente en orientación sexual y la identidad de género. Creo que también esto ha sido un paso importante porque el experto independiente, ¿no? Que es un costarricense, ¿no? Víctor Madrigal Borlós, que a partir del 2017 ya viene trabajando esta temática, ha sacado diferentes informes y ha visitado ya países para a veces en la implementación de sus políticas, ¿no? Para la garantía de los derechos de las personas LGTBI en general, ¿no? Entonces, creo que este mecanismo creado en Naciones Unidas es importante, e inclusive ahora en junio de este año 2021, en el Consejo de Derechos Humanos se formó un grupo que es un grupo de amigos del mandato del experto independiente, ¿no? Para ayudarlo también a que él pueda trabajar de la mano con los países y a buscar mayor apoyo para la visita a los países que están dispuestos a tratar de conversar o tratar de buscar avances en todo lo que es los derechos a las personas LGTBI, ¿no? Y son 27 estados que se han unido a este grupo de amigos, ¿no? Bueno, Perú no está, pero no estamos, no es tarde todavía de unirnos, ¿no? Y podemos participar también de esta tarea, que se necesita del apoyo de todos y se necesita, creo, quizás mayor visibilidad, ¿no? De la temática, y para que se entienda, y no solamente, bueno, el Estado, ¿no? Yo creo que también en la parte de Perú se necesita trabajar de la mano junto con la social, las feministas, ¿no? El grupo de lesbianas, esta temática que casi no se habla. Me parece, cuando vi
esta reunión de hoy día me pareció excelente porque es una oportunidad para tocar, para decir lo que se ha hecho y todo lo mucho que falta hacer, ¿no? Entonces, de manera general, quiero concluir diciendo que, bueno, nosotros, Relaciones Exteriores, como parte de nuestro trabajo en el exterior, siempre tratamos de participar y de apoyar, ¿no? Esta temática, pero bueno, creo que sí, con el apoyo de todos podríamos ir mucho más allá, podríamos tener una mayor participación, mucho más activos y trasladar esa participación, trasladar aquí dentro del país para que en el país también se tome conciencia y se busca hacer cambios, ¿no? A través de políticas, de programas, etcétera. Sí. Muchas gracias, Romy. Vamos a dar ahora la bienvenida a Alessandro Sacco. Él es director ejecutivo de la Dirección de Promoción de la Salud y del Ministerio de Salud. Bienvenido, Alessandro. ¿Cómo está? Muchas gracias. Saludos a todos y todas los presentes desde el Ministerio de Salud. Bueno, el área que yo represento es el área de promoción de la salud y es el área que tiene que ver relación con la comunidad, ¿no? Entonces ese es el primer alcance que quería mencionarles y está conmigo María Teresa Arana, que va a, digamos, a profundizar un poco en los detalles más técnicos a partir de lo que yo mencione. Y saludar a todos nuevamente. Miren, de hecho, en el Estado cada sector tiene su propia responsabilidad y cuando lo miramos de manera puntual, vamos a identificar desde la demanda ciudadana, evidentemente, una serie de dificultades, retrasos, deudas con determinados grupos sociales, qué duda cabe de ello. Ahora, como Estado tenemos brazos que no son tan fuertes en muchos casos y que finalmente, en el caso del sector salud, tienen en nuestros 8.000 establecimientos públicos de salud su llegada a la comunidad. ¿Por qué menciono esto? Porque para nosotros el punto de encuentro con la demanda ciudadana en toda su extensión de derechos está ahí, en esos establecimientos de salud. Esos establecimientos de salud son los que finalmente operan la relación con la comunidad. Y si en esos establecimientos de salud no modificamos las situaciones y, ¿por qué no también los comportamientos, ¿no? Las situaciones estructurales, las situaciones logísticas, las situaciones operativas, pero también los comportamientos de los profesionales de la salud, los técnicos de la salud, entonces no vamos a poder modificar esa relación con la comunidad. Ahora, para que eso suceda, los procesos son bastante largos, o sea, son procesos de mediano plazo que nos permitirán ir avanzando progresivamente en lo que se está demandando desde una comunidad específica o en general, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo llegamos a que una política pública finalmente se materialice? Llegando a el trabajo en la comunidad, a ese relacionamiento comunitario desde nuestros establecimientos con los actores que están alrededor de este, ¿no? Y ahí tenemos, por un lado, nosotros, Ministerio de Salud, por otro lado, el Ministerio de la Mujer, por otro lado estará el Ministerio de Educación, por otro lado estarán los programas sociales, etcétera, que nos permitan tener mayor sincronía en lo que abordamos, ¿no? Pero de hecho, hay un trabajo pendiente sobre las demandas que explicitaba con más detalle María Isabel, por ejemplo, que relacionaba el tema con las condiciones en los servicios de salud. ¿Qué duda cabe, no? Yo podría presentar, digamos, el tema normativo, los avances, etcétera, pero eso hay que materializarlo. Y materializarlo en relación a las mujeres lesbianas es un proceso complejo. Es un proceso complejo que, si bien ya tiene reconocimiento normativo, internacional, etcétera, hay que aterrizarlo, implantarlo dentro del sistema de salud. Y ahí creo que debemos sumar esfuerzos que van desde la formación de los propios profesionales,
que es prioritaria, ¿no? Y sobre la cual en muchos casos el Estado a veces no tiene tanto control, ¿no es cierto? Los profesionales de la salud, los técnicos de la salud, las diversas profesiones tienen espacios de formación en los cuales ya están insertados también los sentidos comunes que después desarrollan en su relación con la comunidad de los establecimientos, ¿no? Y no solo eso, sino que también el propio sentido de las profesiones tiene una forma de trabajar que viene de muy atrás y que tenemos que ir variando progresivamente, ¿no? Entonces nosotros podemos tener instrumentos legales, podemos tener una política multisectorial de salud recientemente aprobada, que cada vez incorpora más alcances en relación a los derechos de la ciudadanía, etcétera, pero el asunto va más allá, y es necesario reconocerlo. Y es necesario reconocerlo que este es un asunto de bastante profundidad que no es óbice para señalar que debemos hacer los esfuerzos para que en este momento situaciones que pueden variarse, varíen. En el registro, por ejemplo, de las atenciones, en la visibilización de las necesidades, en identificar claramente a la población lesbiana, por ejemplo, u otras situaciones, ¿no? Entonces, de esa agenda es la que María Teresa nos va a dar algunas puntualizaciones muy breves para poder entender en el campo exactamente normativo y operativo en el que nos encontramos. Pero yo quería plantearles este contexto para un poco tratar de interpretar la sensación también que desde el aparato público se tiene cuando se enfrenta a una problemática como esta u otras. Eso de mi parte, y dejaría a María Teresa para que puntualice algunos de los otros aspectos. Por favor, María Teresa, te damos la bienvenida y te voy a agradecer ceñirte en el tiempo. Tienes máximo 2 minutos. Muy buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, se ha identificado la vulnerabilidad de la población lesbiana y como tal tenemos aún vacíos tanto en la registro de atenciones como en brindar una atención diferenciada. Sin embargo, hay avances que se tienen y claro, los avances para el Ministerio de Salud, como dijo el doctor Sacco, van sí por un tema normativo, pero también van, por ejemplo, como acceso a la salud mediante los afiliados al aseguramiento. Es así que la ENDES para población LGTB, que ha sido del año 2017, reporta, por ejemplo, que la población LGTB tiene un acceso a la salud del 69.3%, de 67.9%, ¿no? Y esta afiliación va por todos los tipos de seguro, y para ese año el CIS correspondía al 25.4%. Entonces ahí necesitamos también que se informe, se socialice más con la población que tiene ahora el acceso universal, que puede ser por el CIS también, ¿no? Para la atención en los servicios de salud. Entre los problemas de salud que se han identificado en los últimos meses, según este censo, es que la mayor problemática es el salud mental. En ese sentido, el Ministerio de Salud, según ha elaborado ahora una estrategia también, que son los centros de salud comunitaria, en los cuales se está trabajando con enfoque de género dentro de las normas y también capacitando. Así el año pasado se sensibilizó y capacitó a 500 trabajadores de los centros de salud comunitaria para atender y tener una mayor sensibilidad a la población LGTB. Otro de los temas es que son las enfermedades crónicas, enfermedades infectocontagiosas y enfermedades respiratorias agudas. En el campo de las enfermedades infectocontagiosas, dentro del programa presupuestal de enfermedades transmisibles, por ejemplo, y a través de la estrategia de VIH-Sida, se ha dado una norma, la norma que es la norma,
Si me permiten un ratito. La norma 126, MINSA 2016, que es la atención integral a población trans, ¿no? En esta norma también se establece no solo para el tratamiento de VIH, sino también para el respaldo hormonal. Habíamos visto ya con el Instituto de Salud de Niño, con quien estábamos viendo esto, cómo esta norma podría mejorarse para mejorar, para ampliar no solo a transgénero masculino, sino también a transgénero femenino. Entonces, sí, no hay normas perfectas, estamos trabajando muy fuerte en eso, porque si no tenemos un marco normativo, las normas internacionales o nacionales no llegan a aterrizar en los componentes de prestación, atención y promoción de la salud que corresponde al Ministerio de Salud. Es así que, por ejemplo, a pesar de que desde el 2010, desde 2006 tenemos el uso obligatorio del lenguaje inclusivo, cada año tenemos que capacitar. Desde el 2007 tenemos la norma técnica de transversalización de los enfoques y cada año estamos capacitando y reforzando la necesidad de trabajar con un enfoque de género para la igualdad de género, un enfoque más inclusivo dentro de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas. Ya está lo que no estaba antes, el enfoque transversal del enfoque de género, desde el PCEM hasta la Política Nacional Multisectorial aprobada el año pasado. Teníamos muchos planes, por ejemplo, también se salió de una directiva para transversalizar en los PDP de la formación de los profesionales el enfoque de género. Sin embargo, como saben, el sector salud es el que está en primera fila en el tema de pandemia y muchas de las actividades programadas se han visto limitadas. Sin embargo, tenemos un plan de contingencia que se ha establecido para fortalecimiento de las capacidades del personal de salud y agentes comunitarios de salud, con el cual estamos capacitando a responsables de todas las DIRES y DIRESAS. Se pretende llegar a 1000 agentes comunitarios de salud y tener al menos 20 planes de intervención, uno por cada región, ¿no? Para seguir afianzando una atención digna, una atención que promueva los derechos equitativos y pase a la igualdad de género. Entonces, sin duda todavía tenemos grandes retos. Por ejemplo, uno de los retos es incluir en los registros y codificación de actividades la identificación de género y orientación sexual. Hasta ahora tenemos en los registros la variable sexo, pero que, como bien sabemos, no implica la identificación de género y orientación sexual, que nos permitiría visibilizar justamente la atención, el tipo de atención, las patologías que la población LGTBI y las mujeres lesbianas puedan estar presentando y de qué manera se les está respondiendo a las necesidades de salud. Entonces, eso es, por ejemplo, una de las cosas por las cuales no podemos mostrar específicamente cifras de a cuántas mujeres lesbianas se atendían a actividades de promoción de la salud o actividades preventivas o restaurativas de la salud, porque nuestros registros todavía no logran, no se logra incorporar esta variable, ¿no? Y como siempre tenemos como... nos conocemos ya mucho en el Ministerio de la Mujer, siempre decíamos los profesionales de la salud y en realidad los profesionales de todo el sector público, salvo de ciencias sociales, no tienen formación en estudios de género. Y esto es un tema que se tiene que trabajar muy fuertemente creo que desde el Ministerio de la Mujer como entidad rectora en el tema de género, con las entidades formadoras de personal de salud o de todas las otras carreras que tienen que ver con el plan de igualdad de género. Porque luego, al salir al trabajo y al ejercicio de su profesión, ya, digamos, están como
parametrados en su cumplimiento de las acciones, no están capacitados para trabajar con enfoque de género, y cada año se tiene que hacer este esfuerzo que, si bien es parte de las competencias del sector, sobre todo debe ser parte de las entidades formadoras de salud. Entonces... María Teresa, disculpa, te voy a pedir ya porque estamos fuera de tiempo. Gracias. Bien, solo para cerrar, decirles que este año se ha elaborado el plan de trabajo para 21-22 del Grupo de Trabajo Intrasectorial para la Transversalización del Enfoque de Género, y que se ha tenido que reformular por todo el contexto de pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Alejandro Saco y a María Teresa Arana del Ministerio de Salud. Ahora rápidamente vamos a pasar a la ronda de intervenciones. Queremos señalar además y agradecer la presencia de la señora ministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien ya se encuentra hace más de unos minutos acompañándonos también en este evento. Bien, sin más, siempre pidiéndoles, por favor, podamos ceñirnos a los tiempos. Sé que los temas son muy importantes, pero agradecemos para que podamos todas participar y la señora ministra también por sus tiempos pueda seguir acompañándonos. Invitamos a Ruth Ramos de la Articulación de Lesbianas Feministas y luego posteriormente Isabela Ruiz de Dignidades, cada una por favor con máximo 5 minutos. Muchísimas gracias. Gracias. He escuchado las exposiciones de las dos personas del sector MIN y de salud, y en realidad es notorio, salta, que tenemos casi mínimos avances y muchos retos, pero no retos que estén totalmente identificados, sino un poco gaseosos, ¿no? Respecto a implementar las recomendaciones internacionales que sobre los derechos de las mujeres lesbianas existen. Para nadie es un secreto que el Perú, en realidad, estamos rezagados completamente en América del Sur, imagínate respecto a otros países de Europa, Estados Unidos. Se ha trabajado, me parece importante recalcar, que el Estado debe asumir obligaciones respecto, por ejemplo, porque hay compromisos que son obligatorios, ¿no? Otros solo son recomendaciones, pero las relacionadas con CEDAW, por ejemplo, ¿no? El Perú hace informe, ¿no? Cuando va a ser evaluado, pero también hay informes alternativos que muestran una situación de violación de derechos humanos, ¿no? En ese sentido, pensamos que esta reunión con los sectores del Estado iba a dar luces sobre una propuesta más elaborada, porque esta reunión creo que es la tercera que tenemos con representantes del sector, de los sectores del Estado, y siempre son muchas generalidades, reiteran, y estamos hablando de por lo menos 3 años, ¿no? Que hemos asistido a estas reuniones, y en verdad, como mesa de trabajo, sentimos que no ha prosperado, pues según nuestras expectativas, ¿no? Básicamente la intervención de la señora Pincopa, bueno, se ha limitado a señalar instrumentos internacionales existentes, ¿no? Pero no ha hecho, por ejemplo, una propuesta, cuando al menos mínima, de cómo deberíamos, desde el MIN, por ejemplo, intentar que estos avances que se han trabajado lleguen a buen término, ¿no? Respecto a la intervención del MINSA, he de precisar que el MINSA es uno de los sectores tal vez más duros, más reticentes a trabajar la agenda de salud de las mujeres lesbianas, ¿no? Todo lo que es el derecho a la salud. Tenemos ya, también se conoce, que se hizo una consulta al Ministerio de Salud sobre qué está haciendo respecto a los derechos de las mujeres en salud, ¿no? Y simplemente eso lo movió, creo que el LID con la articulación. Respecto a, se le preguntó, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Y ellos
Este oficio, para ser respondido, llevó alrededor de casi un año y tenía como, no sé, 12, 15 sellos que había pasado por direcciones tan dispares que uno se preguntaba qué estaba pasando, para que al final la respuesta sea algo tan, no sé, jalar los pelos para decir que las lesbianas sí tenemos, que sí somos consideradas por el Ministerio de Salud como población dentro del programa de SIDA, de VIH. ¿No? Lo cual, aparte de lo absurdo, era falso, ¿no? Y que es también la misma política de intentar maquillar a veces que el Estado en realidad le interesa, ¿no? Que somos una población que es de su interés, y sabemos que eso no es cierto, ¿no? Eso es algo que salta a la vista. No hay la cuestión esta de decisión política para avanzar respecto a las recomendaciones. Tampoco somos una población que sea considerada como una prioridad dentro de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? O sea, porque el avance internacional es tal que ya no podemos quedar atrás, por eso solamente considero, ¿no? Que solo se nos menciona, pero ya es mucho tiempo sin que se concretice, ¿no? En políticas que al menos incluyan nuestras demandas. Sí, ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth, por tu intervención. Vamos a pasar rápidamente entonces con esta segunda ronda de intervenciones. Para finalizar también, contamos con la presencia de Celia Sarabia. Ella es directora de registros de identificación de RENIEC, a quien le damos la más cordial bienvenida y le vamos a agradecer para que su intervención sea lo más precisa posible, por favor. Bienvenida, Celia. Gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Vengo en representación de la gerente general, la doctora Gladys Virginia Cachay Espino, ¿no? En esta oportunidad, de acuerdo al programa, quiero mencionar lo siguiente. El Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, a través de la Ley Orgánica 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, y su Reglamento de Instituciones del Decreto Supremo 015 del año 98, entre sus funciones y atribuciones está habilitado para realizar cambios de sexo y de nombres en el DNI de las personas LGBT. Única y exclusivamente que devienen de mandatos judiciales, lo cual contraviene el orden jurídico respecto al derecho a la identidad de las personas LGBT. En efecto, es necesario que se efectúen cambios a nivel legislativo, decisiones judiciales y políticas públicas del Estado, a fin de que se introduzca en un mayor reconocimiento de los derechos de las personas LGBT, y así concretar la agenda de igualdad, inclusión y no discriminación, con la cual asegurar que esas personas vivan sus vidas libres de toda forma de violencia, terror y miseria. Al respecto de su identidad por parte del Estado y de ser tratadas conforme a ella, constituyen los principales reclamos de las personas lesbianas. La falta de reconocimiento y registro de los matrimonios obedecen a que el marco normativo que modifica el Código Civil Peruano del año 1984 no ha sido aprobado, muy a pesar de muchos proyectos de ley presentados en distintas legislaturas en el país. Y como Estado de Derecho, se asienta bajo el principio del imperio de la ley como constitución tutelar de la identidad en el Perú. El RENIEC, como organismo constitucional autónomo, está a la espera, ¿no?, a la dación de este marco normativo, toda vez que la igualdad en democracia es el único camino que genera cambios trascendentes en la vida de las personas. Eso es lo que quería comentarles con respecto a lo que he podido escuchar el día de hoy en esta mesa de trabajo, que es importantísimo, donde justamente también he tomado en cuenta los comentarios con respecto a un registro de naturalización de migraciones, y también con respecto al registro de matrimonio que hicieron mención. Pero también es importante mencionar que el 8 de noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional publicó un precedente constitucional que recaía en la sentencia 6040 del 2015,
mediante la cual reconoce y reafirma el derecho a la identidad de las personas trans en Perú. La sentencia afirma que existe derecho a la identidad de género, el cual forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la identidad de las personas, pues la sentencia responde a la demanda de amparo impulsado por Ana Romero Saldarriaga, una mujer trans, que solicita que se reconozca su nombre y sexo en el DNI. Por su parte, la Comisión Internacional de Derechos Humanos ha recomendado a los estados que promuevan una cultura de derechos para combatir los prejuicios sociales y culturales arraigados en las sociedades y que sigan desarrollando la protección integral de los derechos de las personas LGBTI. Asimismo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos ha recomendado a los estados que el reconocimiento de la identidad de género de toda persona tome como elemento central el consentimiento informado, sin que exijan requisitos que puedan ser protagonizantes y que sea rápido y efectivo. Nosotros estamos a la espera del marco normativo y definitivamente también apoyamos las necesidades de la comunidad y es importante que se actualice el Código Civil. Tenemos la última vez que se actualizó el Código Civil fue en el año 1984, ¿no? El antepenúltimo fue en el año 33. Y estamos en el 2021 y definitivamente el mundo ha cambiado, estamos en otra situación, ¿no? Y justamente en cumplimiento de todo el marco normativo internacional, es importante su actualización. Y también, bueno, quiero aprovechar la oportunidad para saludar por el Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas en América Latina y el Caribe, que es el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia Sarabia de la RENIEC. Pasamos rápidamente entonces con Edgardo Rodríguez, él es director general de Derechos Humanos. A Edgardo le agradecemos porque siempre nos acompaña en nuestros diversos eventos. Él es del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bienvenido, Edgardo. Sí, muchísimas gracias. Un saludo a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, un saludo también a la viceministra de la Mujer que ha inaugurado esta reunión. Un saludo especial a mis colegas, tanto de Cancillería, del Ministerio de Salud, también de RENIEC y por supuesto a ti, Lidia, y a todo el equipo del MIM, asimismo a quienes han participado en nombre de la sociedad civil. Es muy importante tener estas reuniones de intercambio y al mismo tiempo de evaluación de las distintas problemáticas que acompañan a las poblaciones de los grupos de especial protección y sobre todo tratando de mirar desde las visiones de los sectores la gran problemática de igualdad y no discriminación y al mismo tiempo de violencia, que en este caso está tan centrada en la población de personas lesbianas. En realidad, desde la Dirección General de Derechos Humanos, nuestra mirada a los grupos LGBTI es una mirada en la que aún sentimos algo de esa sensación de insatisfacción que acompañó la elaboración del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. Estamos en el tercero y que significó el que no fuesen incluidas en este instrumento del año 2014 al 2016 y que tratamos de superarlo en el tercer plan y tomó cuerpo su presencia en el instrumento que ahora está concluyendo. Es un reconocimiento de una falencia de Estado y creo que aún nos acompaña esa sensación de que a pesar de que están formando parte de la herramienta de políticas públicas de derechos humanos más importante del país, los logros son todavía un reto pendiente. Y son un reto pendiente básicamente si lo vemos comparativamente. Junto con las personas LGBTI hemos hecho un trabajo en los últimos años vinculado a avanzar en los derechos, por ejemplo, de las trabajadoras del hogar y también las personas defensoras de derechos humanos. Y da la impresión siempre que hay un nivel de avance que es mucho más significativo, a pesar de ser grupos que han sido incorporados, al igual que las personas
LGBTI en el plan desde el año 2018, con ese trabajo previo el año 2017. Y hay que reconocerlo, hay que reconocer que en nuestro país aún nos falta dar pasos firmes en el logro de esos objetivos y esas acciones que están en el plan, pero que en definitiva necesitan todo un cambio, a veces social, de nuestras propias mentalidades, de nuestra capacidad de ver a las demás personas como iguales, que son agenda pendiente. Podría yo mencionar algunos resultados que en los últimos años son interesantes, importantes, tanto desde la penalización con un delito como la discriminación, y todo eso como impacta favorablemente también en garantías, aunque todavía no se ha concretado procesos significativos al respecto. Podría mencionar que sí, pues no solamente el Plan Nacional de Derechos Humanos incluye a las personas LGBTI, sino que el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos que hemos aprobado hace unos meses atrás, en el mes de junio de este año, también asume un compromiso fuerte con las personas LGBTI y ahora, y no solamente a nivel de sociedad civil y Estado, sino incluso grupos de empresas que tienen una tarea y un compromiso, y en ese sentido el Estado acompaña en los esfuerzos de generar también igualdad y autonomía en el marco de las empresas. Podría hacer la referencia a que sí, pues a partir de la Comisión Nacional contra la Discriminación hemos sacado un informe al que Marisabel ha hecho referencia e intentando reorientar una interpretación que a nivel nacional hay acerca del orden público internacional, que se ve casi como la forma como los estados construyen sus moralidades y cada quien defiende esas moralidades y no admite lo que se desarrolle, sobre todo en la lógica de progreso y avance de derechos en otros estados, y eso hace que muchas veces los matrimonios que se celebren en el extranjero no se reconocen aquí, o que la situación que está reconocida para madres del mismo sexo en México no se concrete en nuestro país. Hemos intentado eso, pero la sensación sigue siendo una sensación de insatisfacción, y lo he dicho en otros espacios en los que también me ha tocado participar respecto de otros grupos LGBTI. Pero junto con esa impresión que, por supuesto, nos plantea aún el reto ya en la necesidad de actualizar no solamente un cuarto plan de derechos humanos, sino más bien una primera política nacional de derechos humanos en la línea de lo que se ha trabajado, por ejemplo, en el MIM con la política nacional de igualdad de género, trabajando a fondo los temas de discriminación, se nos plantee en un periodo mucho mayor que coincida con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el 2030, la lucha contra la discriminación estructural, el tratamiento de los temas de las personas LGBTI. Sí, eso es parte de la agenda. Más allá de todo eso que son intenciones y al mismo tiempo se concreta en avances, se concreta en medición, se concreta en los resultados que nos dan los indicadores, y nos van dando cuenta, por supuesto, que algo se hace. Creo yo que son los gestos fundamentalmente los que nos dan señales de esperanza para pensar en avanzar en estos temas. Y eso porque estamos en un nuevo gobierno, estamos en una nueva gestión, y los temores podrían ser mucho mayores en relación con, y ahora, todo lo poco que hayamos podido caminar, qué tanto podría resultar impactado negativamente. Y para nosotros ha sido toda una experiencia en el sector justicia y derechos humanos, y desde el Viceministerio de Derechos Humanos, encontrar que más bien no hay paso atrás en la tarea de procurar avanzar, aunque sea mínimamente, pero por supuesto desde el soporte que se pueda dar desde las altas direcciones en estas políticas, que son políticas de igualdad. Y es muy significativo, y tiene que ver con lo que hemos conversado esta tarde, cuando, por supuesto, se dice desde el Ministerio de Salud y se dice desde otros sectores, bueno, ¿cómo visibilizamos, ¿no?, a la población de lesbianas?
Y eso está en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que aún invisibiliza, y lo hemos vivido en el sector en este mes, en el que ha sido toda una revolución, en tanto hay unas líneas de trabajo desarrolladas de años previos que tienen que compatibilizarse con el nuevo marco también de conducción del sector justicia y derechos humanos. Y la pregunta clave que nos hacía un venerable miembro de la alta dirección del sector era: muy bien, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero ¿qué significa LGBTI? Y por su generación quizás no está acostumbrado a saberlo. Las nuevas generaciones no tienen ninguna dificultad. Quienes mejor se identifican con el discurso, quienes mejor avanzan y concretan además cambios al interior del sector, son las generaciones más jóvenes. Generaciones veteranas todavía que apoyan y respaldan, no lo tienen totalmente identificado, y eso es parte de una realidad en la que nos toca comprometernos y procurar cambiar. Ese es un tema de fondo en el que hay que incidir, hay que visibilizar, y al mismo tiempo también este mes de septiembre, que ha sido un mes de experiencias impresionantes, hemos podido ver cómo, si nos articulamos, por ejemplo, el sector salud, y el sector salud no desde únicamente el sector rector, sino también desde el esfuerzo descentralizado, la procura descentralizada de la gestión en salud en el país, la autoridad sanitaria, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, por supuesto, y el Ministerio Público. Cuando se nos encomienda algo a través de una ley y es algo que hay que concretarlo en 24 horas, todos los esfuerzos, cuando están claras las miradas y los objetivos son compartidos y conjuntos, así hayan dificultades, así hayan interpretaciones distintas a veces de la norma, van a conjuncionar en el ingenio, van a conjuncionar en el esfuerzo y en una tarea que da resultados, y nos hemos sentido muy satisfechos quienes hemos intervenido ante una norma de hace algunas semanas atrás que daba un encargo al Poder Ejecutivo desde el Congreso para concretar una misión de Estado, prácticamente todos aportando desde sus capacidades y al mismo tiempo desde sus competencias para hacer posible que un encargo que está enmarcado en el orden público y en la seguridad nacional se cumpliese y no tuviese unas consecuencias a nivel internacional que significasen condenas al Estado peruano. Cuando ocurren esas cosas, cuando hay confluencia de personas, de intereses, y cuando el interés también es sacar adelante la garantía de los derechos, creemos que este país puede lograr enormes resultados. Y pensamos que no solamente en el colectivo de las personas LGBTI, pensando en las lesbianas, esa tarea se puede concretar si es que todos tenemos en claro, y ese es parte aún del compromiso y del esfuerzo que hay que hacer articuladamente, si todos tenemos en claro que los derechos de las personas lesbianas, que son quienes nos convocan esta tarde, pueden ser parte de nuestra agenda de iguales. Y en ese sentido, yo agradezco por la oportunidad y la posibilidad de que se abran estos espacios que nos hacen bien desde la demanda, nos hacen bien desde la exigencia, nos hacen bien desde hacer notar que se ha avanzado muy poco, es cierto, pero que todavía, si es que seguimos procurando establecer estos lazos conjuntos, los pasos pueden ser agilizados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edgardo Rodríguez, el representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Finalmente, para concluir el evento, vamos a dar pase a la señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la señora Anaí Durán Guevara, para las palabras de cierre. Bienvenida, señora Ministra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es bastante significativo para mí compartir este espacio con ustedes. Todavía no hemos podido tener la reunión formal de la mesa de lesbianas que tenemos en el ministerio, pero consideramos que era fundamental participar en este Día de las Rebeldías Lesbianas Feministas de América Latina y el Caribe, ¿no? Una conmemoración que tiene ya 20 años y que nos convoca a reflexionar, a pensar sobre, y sobre todo a actuar también en términos de políticas, de diálogo que tenemos para con esta
población, ¿no? La mesa de trabajo para promover los derechos de las lesbianas fue creada con resolución ministerial 099 de 2016 del MINP, con el objetivo justamente de coordinar el desarrollo de acciones entre el MINP y la sociedad civil para visibilizar y eliminar la situación de exclusión y discriminación de las mujeres lesbianas. Actualmente está constituida por 8 organizaciones lesbianas de sociedad civil. Sabemos que hay una serie de organizaciones también en regiones que han ido formándose, que han ido creándose y activando, sobre todo. Estuvimos en Arequipa hace poco, vimos ahí una fuerte presencia de colectivos lésbicos que están al mismo tiempo ampliando los derechos y trabajando por una sociedad mucho más inclusiva. Con la constitución de la mesa de trabajo para promover los derechos de las lesbianas, el MINP ha abierto un proceso de institucionalización del diálogo con organizaciones promotoras y defensoras de los derechos de las mujeres en su diversidad y personas LGTBI con el fin de promover acciones que visibilicen sus necesidades y demandas que apunten a fortalecer las respuestas del Estado a través de políticas públicas que las incluyan como grupos específicos y recojan y tomen en cuenta también sus aportes. Desde el MINP estamos convencidos de la necesidad de dialogar con las organizaciones representativas de las mujeres en su diversidad y poder así encontrar salidas consensuadas frente a la discriminación estructural por razón de género y otros factores que le intersectan, como lo son la situación económica, la discriminación racial o la orientación sexual. Es por ello que estamos comprometidas con el fortalecimiento de cada una de las mesas y en particular la mesa de trabajo para promover los derechos de las mujeres lesbianas y políticas públicas que lo garanticen. En el MINP, la mesa de trabajo viene aportando a la visibilidad de la situación que viven las lesbianas y sus demandas a favor de garantizar sus derechos y establecer una agenda conjunta que involucre a todas las instituciones estatales, con particular énfasis en aquellas responsables de implementar las políticas públicas. Hay avances importantes en el Estado peruano, como por ejemplo, en materia de protección de sus derechos, como la discriminación por orientación sexual e identidad de género, que ya constituye un delito de acuerdo al Código Penal. Ahora también las personas LGTBI son identificadas como un grupo especial de protección en el Plan Nacional de Derechos Humanos. La orientación sexual e identidad de género de las personas son tomadas en cuenta para la atención de casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, según los lineamientos de servicios del Programa Nacional Aurora. La orientación sexual e identidad de género son factores también que complejizan la discriminación estructural que viven las mujeres en su diversidad, y ello es identificado en la Política Nacional de Igualdad de Género. Sabemos que todavía queda bastante por caminar. Lamentablemente nuestra sociedad también vive un momento de avance de posiciones reaccionarias que no serán muchas, pero que tienen cierta presencia en medios, también en sectores políticos, ¿no?, que han venido teniendo un discurso de odio y discriminación, y ante eso creo que es urgente poder tener este tipo de iniciativas, abrir el debate desde la sociedad civil y este encuentro también desde el Estado, ¿no? Como Ministerio de la Mujer ratificamos nuestro compromiso en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres en su diversidad, y esto incluye a las mujeres lesbianas a través de la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género. Sigamos entonces trabajando juntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra Anaí Durán, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Vamos a agradecerles a todas y podemos prender nuestra cámara para tomarnos una foto para cerrar el evento. Quisiéramos asimismo agradecer la presencia de todos y todas y todes en este evento significativo. Ya, cuento a la cuenta de 3 para la foto. 1, 2, 3. Listo, listo. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señora viceministra. Y a todas, muy buenas tardes. Gracias. 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 Buenas tardes, gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes.